y se renovará la faz de la tierra. Amén. El Señor abra nuestros corazones, abra nuestras mentes para que podamos recibir su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A veces pareciera que Dios se retrasa en escuchar nuestras oraciones, a veces pareciera que no le importa, que Él está en su mundo y que el ser humano pudiera estar sufriendo, pasando momentos difíciles, en pruebas pesadas, ¿verdad? Hay gente que a veces está esperando alguna respuesta sobre una sentencia, en cuestión de cárceles y todo eso, y a veces se alarga y se alarga y se alarga y a veces pareciera que nunca va a llegar. Y es bien pesado para la persona que está allí, que su libertad hacía y deshacía y vivía su vida, ¿verdad? Mucha gente inocentemente pues está en esos lugares. Entonces se han de imaginar ustedes lo difícil que es esperar y esperar, o situaciones también de la vida cotidiana, ¿verdad? Que alguien está esperando alguna respuesta de un trabajo que ya pues quemó todas sus opciones y sigue en la espera. Muchos de ustedes han estado también con esperas de situaciones migratorias y a veces los abogángsters, ¿verdad? Que se tardan un mes, 2 meses, medio año y a veces resulta que la papelería estaba mal y hay que volver a comenzar otra vez. Es algo a veces bien difícil y uno rogando a Dios, pidiéndole a Dios y a veces pareciera que Dios está retrasado en en su acción. Y bueno, Dios escucha todas nuestras plegarias, absolutamente todas nuestras plegarias, Dios las escucha. Y Él, con toda la sabiduría que tiene, las va respondiendo en el momento que Él considera que es oportuno, que es importante y que nos va a hacer un bien y no un mal. Por eso decimos que Dios actúa de una manera improvisa, de una manera no planeada, no programada. Así es como actúa Dios. No de una manera así meticulosamente detallada y que le hagamos un plan para Dios para que en el último minuto, órale, ya entre Dios ahí. Por eso mucha gente quiere domesticar a Dios con sus oraciones y no va por allí. Dios a veces no responde no porque Él no quiera, sino porque tiene un plan. Tiene un plan de amor, un plan lleno de providencia, lleno de sabiduría para cada uno de nosotros. Dios pues, yo me gozo con decir esto, ¿verdad? Que Dios no es programado. Él actúa de una manera imprevisible. Así, en el Evangelio de hoy vemos cómo esta viuda está insistiendo, y ahora sí que no veía lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Normalmente para entrar en ese tipo de litigios, se supone que alguien con mucho poder económico estaba litigando con la viuda y ella no tenía dinero para poder pagarle a un abogado o a un secretario del abogado, porque por ejemplo aquí en Estados Unidos si no tienes abogado, bueno, agarras el del Estado y al menos con el secretario del abogado puedes por ahí darle un presente, ¿verdad? Y que te aligeren. Eso ha sido siempre en toda la historia de la humanidad. Pues esta viuda no tenía absolutamente nada más que su misma oración para poder seguir adelante. Las viudas, no había que imaginarnos una viuda así, una señora ya grande, venerable, viejita, sino pudo haber sido alguien joven también, porque recuerden que en aquel tiempo las mujeres se casaban a los 13, 14 años, los hombres a los 15, a los 16 años. Bueno, todavía en mis andanzas allá por Odessa sí encontré una pareja de jóvenes, ella tenía creo que 15 y él 16, y ya, gracias a Dios parece que todavía siguen juntos. Esa era la cuestión, que una mujer podía enviudar pues siendo relativamente joven. Pero si estaba litigando con una persona poderosa sobre algún terreno, sobre alguna propiedad o algo, pues no tenía la manera de poder salir adelante en este pleito. Por eso estaba insistiendo al juez, donde quiera que se lo encontrara al juez, le decía, por favor hágame justicia.
Si lo encontraba en las tortillas, ahí mismo le decía. Si lo encontraba en la plaza o donde fuera, en la misma sinagoga, y especialmente en el lugar de juicio, pues allí ella estaba constantemente pidiendo. Y toda esta parábola nuestro Señor nos la presenta el día de hoy porque finalmente ustedes y yo estamos reflejados en esta viuda que a veces ya no ve lo duro sino lo tupido en su vida y desearía que Dios actuara en algunas necesidades. De esta manera Dios nos deja muy claro desde el principio. Jesús nos dice, esta parábola nos fue dada para que nosotros aprendamos a perseverar en la oración. El domingo pasado hablábamos de esos 10 leprosos que fueron curados, que fueron sanados. Mucha gente a veces es oportunista, solamente quiere recibir la bendición, quiere recibir la bendición de Dios, la parte dulcecita del pan, ¿verdad? Pero ya después no quiere comer lo más sólido. Es importante pues que en esta parábola anterior de los 10 leprosos aprendamos a ser agradecidos y a perseverar en nuestro camino de agradecimiento a Dios. Aquellos clamaron a Dios y se vieron sanados y ya no se entendieron más de Dios. En cambio, este último regresó para agradecerle a Dios y perseveró. El que persevera hasta el fin, ese se va a salvar. Esto es importante en la vida. Por ejemplo, hay personas que están batallando con el alcohol y han logrado ganar pues muchas batallas, pero a veces en un mal momento pueden bajar la guardia y allí todo lo que habían ahora sí que logrado se puede venir a la borda. Por eso es que muchos de ellos, ¿verdad? Bendito sea Dios, que han logrado renunciar, pues se mantienen. Saben que no pueden bajar la guardia, no se puede bajar la guardia, porque una vez que bajas la guardia ya volvió la burra al maíz, como se dice. Entonces, la importancia de la perseverancia, de ser gente perseverante y no ser gente oportunista. Esto es importante. Hay gente, ¿verdad?, que busca a Dios, pero solamente para cuando le conviene. Ustedes y yo nos hemos encontrado con gente así en la vida, que solamente cuando le conviene, ¿verdad? Entonces sí, parecen los vendedores de las tiendas o de los carros especialmente, cuando van a hacer ventas grandes de mucho dinero, te sonríen, te hacen esto, te hacen lo otro, te ponen allí refresco, lo que sea, y después como si no te conocieran. Yo creo que con Dios no funciona así. Dios no podemos domesticarlo, no podemos hacer lo que haga lo que nosotros queremos. Probablemente lo que le estemos pidiendo sea un capricho, entonces Dios pues no va a responder, porque no podemos con nuestra oración mover a Dios para algo que no sea su voluntad. Si es algo que va conforme a su voluntad, no sé, por ejemplo, un trabajo, una situación, hay cosas que solamente Dios sabe y ve todo lo que está y nos las puede conceder. Hay cosas que ve que no van a hacer y nos va a tapar los caminos. Bueno, hay ocasiones que simplemente, ¿verdad?, las mamás que conocen más a veces le dicen, hija, ese muchacho no te conviene, pero ahí está, duro y dale. Y aunque la mamá le dice, el papá, entonces ahí está, y finalmente hasta que no experimenta ahora sí que en su propia cabeza es como va a entender. Y así pasa con nosotros también, ¿verdad? Hasta que no experimentamos, nos damos cuenta que Dios no quería eso para nosotros, o sí lo quería, si es que es su voluntad. El llamado pues de hoy que Dios nos hace es a perseverar. Dios va a actuar, pero de una manera imprevisible. Creo que esto es lo más importante. Si no fuera Dios, si todo estuviera previsto cómo fuera a actuar, entonces no fuera Dios. Dios es soberano y Él va a actuar en el momento que Él lo considere necesario, que lo considere justo. Y bueno, la primera lectura del día de hoy también nos habla de este Jacob, que Dios le cambia el nombre de Israel. La palabra Israel significa el que lucha con Dios.
el que lucha con Dios, y dice que estuvo luchando, la narración dice que estuvo luchando toda la noche. Esto es también algo simbólico de la oración, que a veces en la noche, como un símbolo de oscuridad, con un símbolo de situaciones difíciles en la vida, hay momentos duros, una enfermedad. Yo últimamente pues he acompañado a gente en situaciones de cáncer y es bien difícil la gente que se llega a topar con esa realidad y estar luchando con esa noche oscura de la enfermedad es bien pesado, porque pues vienen muchas cosas, Dios les ayuda, son ahora sí que cancer free, pero a gente que no, ¿verdad? O gente que Dios le alarga esa situación. Una situación económica que también a veces puede ser difícil, y más en este tiempo que estamos viviendo, que pareciera que todo está, entras a la tienda y pues $100 no son nada prácticamente. Hay pues aquí un contexto que a mí me gustó encontrarlo, dice el final del Evangelio, y cuando el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, regrese, que venga por segunda vez, ¿encontrará fe en la tierra? O sea, muchos se van a quedar en el camino, como esos 9 leprosos que fueron sanados, se fueron y se quedaron por otro lado, solamente un 10%, solamente una persona continuó. Esa pregunta que cuando el Hijo del Hombre regrese encontrará fe en la tierra, está hablando de su segunda venida. Yo desde hace tiempo, y lo he compartido, me he sensibilizado mucho más al mensaje de la segunda venida del Señor. Y el Señor vendrá, solo Dios sabe en qué momento, pero de que va a venir, va a venir. Y nosotros tendríamos que estar pues preparados, perseverantes. Este juez inicuo, que curiosamente se nos pone aquí, recuerden que los personajes son pues la viuda, el juez, que es un juez inicuo, un juez malvado, un juez que no teme a Dios ni a los hombres, ¿verdad? Y está Dios mismo, ¿verdad? Que no que Dios se quiera comparar con ese juez inicuo, sino más bien diciendo, miren, si Dios que es bueno, que es un Padre providente, estará dispuesto a ayudar, si que siendo malo finalmente fue vencido por la insistencia y la oración, pues cuánto más Dios que es bondadoso, que es providente y que conoce nuestras necesidades. Sí, yo aquí encontraba también este término inicuo, este término impío, este término de el hombre impío, pues se refiere al anticristo. El anticristo dice que no respetará la ley de Dios ni a los hombres, como este juez que estaba allí no temía ni a Dios ni a los hombres. O sea, prácticamente él, ahora sí que le valía y hacía lo que él quería. Así será pues llegada del anticristo. Sí tendrá la capacidad de engañar a mucha gente porque será un filántropo, ayudará, tratará de manifestarse con sabiduría, pero finalmente pues va a ser un engaño. Tendríamos que estar pues en esta parábola también atentos a los tiempos en que vivimos y perseverar. Sí hay momentos de dificultad, hay momentos que estamos viendo, yo les he dicho, esta guerra de Israel, de Medio Oriente, mejor dicho, son guerras bastante sintomáticas y tendremos que estar atentos a las señales de los tiempos. Nosotros, ahorita se está hablando de paz y seguridad y se está firmando un contrato de paz, pero curiosamente salieron esos términos. Hay una persona allí metida que mencionó estos términos para un tratado de paz y seguridad. Dice el libro de Tesalonicenses en la primera carta que cuando se diga paz y seguridad, dicen, no se la crean, porque entonces puede venir el fin, puede venir la guerra, puede venir la acabose.
No sabemos exactamente cuándo, ni yo mismo me propongo como alguien que está buscando todos los hilos y haciendo que concuerden, pero sí es una etapa de la humanidad en la que esto de la oración, por ejemplo, nunca se había visto como algo dañino. Mucha gente, ahora que mataron a los niños al inicio de clases en esa misa en Indianápolis, fue, ¿verdad? Pues llevaron flores, hicieron oraciones y todo, y muchos políticos dijeron, no oraciones, pónganse mejor a ayudar a la gente. Y no solamente ellos, ha habido un movimiento muy fuerte de que no se deba orar. En el pasado siempre se ha visto como algo positivo la oración, como una respuesta humana normal. Y aún en las culturas paganas que no conocen a Dios, también ellos han visto siempre la oración como algo bueno. Nunca habíamos visto en la historia de la humanidad una generación que reprobara la oración. Esto, mucha gente ha sido encarcelada. Por ejemplo, hay gente que hace mentalmente, porque ni siquiera lo hace físicamente, se ponen en las facilities de Planned Parenthood, que es la agencia de abortista más grande y más asesina que ha habido en la humanidad. Los de la Gestapo se quedan cortos y han arrestado a mucha gente que está orando enfrente de esas agencias abortistas. Gente que va a hacer su rosario, simplemente están en silencio orando, los han arrestado. Mucha gente también, muchos sacerdotes también que han puesto pues a ejércitos de oración, levantan gente para hacer oración, también han sido, de alguna manera, han sido convictos. Nunca en la historia de la humanidad habíamos visto este fenómeno de que la gente no quisiera, al menos a un nivel de autoridad, que no quieren que haya oración. Pero bueno, nosotros es la única arma que Dios nos da para seguir adelante. Vamos a terminar nuestra reflexión pidiéndole a Dios que nos dé esa misma talante que la viuda, que era una mujer de fe, perseverante, una guerrera, una luchadora, que se mantuvo pues en la oración, que no lo venció nada. Mucha gente a veces se cansa de hacer el bien, pues es una invitación para nosotros mantenernos haciendo el bien y tratando de vivir los mandamientos de Dios, tratando de hacer nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, no cansarnos. Mucha gente, pues por vivir una vida más fácil, pues opta por otras vías. Continuemos pues en nuestra oración pidiéndole a Dios que nos bendiga, que nos dé el don de la perseverancia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.